Buen día, el día de hoy hablaremos acerca del triángulo de velocidades. El grupo está conformado por Sebastián Puentes, Axel Corredor y Diego Cardoso. Vamos a empezar recordando los conceptos básicos acerca del triángulo de velocidades. Este se refiere al triángulo formado por tres vectores de velocidad. Generalmente estos vectores son v sub 0, que digamos en otros libros le llaman como c. Esto es igual a velocidad absoluta, v sub 1, que los libros le llaman como W, que es la velocidad relativa, y finalmente U, que es la velocidad de rotación. Entonces, para entender mejor estos conceptos, es necesario tener en cuenta la imagen que se presenta en la diapositiva. La imagen de la vista lateral del compresor se muestra en Y y en Z. Entonces, la línea en rojo habla sobre la dirección de rotación y la línea en verde es la dirección del flujo. Pero entonces, si nos vamos a otra vista, en este caso la imagen del compresor que está vista desde la parte superior o posterior, se ve una vista en Z, es decir, que en este esquema se muestra la dirección del flujo de forma axial al compresor y la dirección de rotación es transversal o perpendicular a la dirección del flujo. Ya teniendo una vista transversal, se tiene la velocidad axial del flujo del compresor. Esto es el diagrama que vemos en la parte izquierda de abajo. Entonces se tiene una velocidad axial del flujo y una velocidad de rotación que se representa por la letra U. Y con estas dos aparecen las velocidades relativas y absolutas. Entonces, esta es la introducción al tema de este triángulo. También se puede relacionar que la velocidad absoluta con la energía potencial y la relativa con la cinética. Em, bueno, como ya pues expuso mi compañero, pues digamos, un triángulo de velocidad se refiere, pues como ya dijo, a un triángulo formado por tres vectores de velocidad, pues generalmente son los vectores que mencionó anteriormente, que es v sub 0, que es velocidad absoluta, v sub 1, velocidad relativa, eh, u, que es la velocidad de rotación. Como pueden ver en la imagen, se encuentran, pues, digamos, el triángulo de velocidad de entrada y el triángulo de velocidad de salida. Estos tienen los mismos, pues, componentes, de cierta manera, sí, como se muestra en la imagen, pues, digamos, eh, la velocidad uno pues, es la velocidad relativa. eh, la velocidad 2, o sea, v sub 2 es también la velocidad relativa, pero es del triángulo de salida. Tenemos también v sub bw sub 0, que es un componente de la velocidad tangencial absoluta, y esto es pues en la entrada en el triángulo de entrada del rotor. Lo mismo nos encontramos el bw sub 3, que es la velocidad tangencial, el componente tangencial, perdón, pero es relativo porque es de salida, ya que el de entrada pues es absoluto. Pues todo como el proceso de flujo se convierte pues en una velocidad relativa. Eh, Prácticamente pues es como los mismos componentes, la pues diferencia es que como se ve en la imagen, pues uno es de entrada y otro es de salida. Em, Hay que tener en cuenta, eh, pues como anteriormente dijo mi compañero, pues todos los vectores que son de entrada, digamos de cierta manera, como la velocidad axial, que es como se muestra en la imagen y que mostraba en la imagen anterior. Y pues es así como resumidas cuentas, digamos, los dos triángulos de velocidad de entrada y velocidad de salida.
Bueno, ya teniendo como referencia el triángulo de velocidades, de entrada y de salida de una nave, se pueden tener ya consideraciones mecánicas o de momentum, ya sean como el cambio de momento angular a través del rotor, que en nuestro caso sería el cambio infinitesimal de la masa de salida del compresor, eh, por la velocidad angular menos la entrada del compresor por la velocidad absoluta, sub cero. Entonces, este siendo el último la componente de la velocidad absoluta. También podemos tener el cambio de momento angular respecto al torque, donde tenemos que el torque es igual al cambio infinitesimal de la masa respecto al tiempo, con la misma ecuación que tenemos arriba, entre paréntesis, que sería el compresor de salida, que es R2, por la velocidad angular sub 3 menos la velocidad, perdón, menos la entrada del compresor por la velocidad angular sub cero. Ya teniendo esas ecuaciones, se puede obtener la tasa de cambio, la tasa de trabajo que realiza la nave. Entonces tenemos que la tasa de trabajo realizado es igual al torque por la velocidad angular. Entonces, para profundizar más esto, podemos tener que el torque por la velocidad angular es igual a la ecuación que teníamos anteriormente del torque, pero a esta se le anexa la multiplicación de la velocidad angular para posteriormente poder tener nuestra velocidad de Alave. Y pues eso nos daría la ecuación que tenemos ahí abajo, que nos daría el trabajo realizado por unidad de flujo de cada Alave. De esta ecuación anterior se puede obtener que es casi la misma que la ecuación de Euler, que nos dice que la presión a volumen constante por la diferencia de temperaturas es igual a la diferencia de H de cada etapa. Siguiente, por favor. Ya teniendo esto en cuenta, podemos ya asumir ciertas cosas como si el diámetro o el radio es constante, como tenemos ahí en nuestra imagen. Y pues si tenemos eso en cuenta, tendríamos que R1 y R2 serían iguales y podemos asumir que la diferencia de H en cada etapa podría ser igual a la velocidad de rotación de la nave por la diferencia de la velocidad absoluta. Pero nos surge cierto problema porque hay unos ejercicios en ingeniería donde nos pide que esta ecuación tiene que ser dimensional, por lo que el anterior no es dimensional. Entonces, dado eso, nos sale que un factor de carga o el parámetro que se agrega, que sería el del lado izquierdo. Y con ese parámetro podemos calcular la energía de flujo másico para determinada velocidad de la nave. Sí. Ya después de eso, ya de manera práctica, más o menos se puede asumir una reacción del 50% en nuestra etapa. Y gracias a que se asume esta reacción, sabemos que la velocidad axial 1 y la velocidad axial 2 nos demuestran nuestra figura a la derecha, que es un mapa de triángulos de velocidad. Sabemos que es igual y que pues por lógica también nuestra velocidad de la V1 y 2 es igual. Y pues dado esto, como se sabe que se aumenta, que se asume la reacción al 50%, cada ala aumenta la mitad de la presión en cada etapa, pues por razones obvias. Y pues dado esto, ya tenemos nuestra siguiente ecuación, que sería la diferencia de H sobre la velocidad del ala B al cuadrado, que es igual a la velocidad axial por la velocidad del ala B. Y pues abrimos paréntesis para ya integrar los ángulos de nuestros alaves y pues posterior a esto tener nuestro resultado. Algo así de más para adicionar. También podemos obtener la reacción de nuestra etapa si ponemos la diferencia de la presión del rotor por la diferencia de la presión de cada etapa.
Y pues esto sería todo. Gracias.